Muy buenos días, mis amados. Qué bueno y qué especial que en este domingo estemos todos reunidos para alabar a nuestro Padre Celestial. Todos como un solo cuerpo, con una sola mente, un mismo corazón, en el mismo Espíritu Santo. Adoramos a nuestro Señor y Creador de nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estamos unidos para declarar que Él y únicamente Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. En este domingo vamos a tocar un tema muy poderoso, muy glorioso de parte del Señor para nuestras vidas, y eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este mensaje. El tema del mensaje es la paciencia en el Señor. ¿Cómo se llama? La paciencia en el Señor. Y esto va a ser muy importante, mis amados, para que lo desarrollemos con gozo y alegría. En primer lugar, le vamos a dar base a través de la porción bíblica que en este momento vamos a leerla. Es Romanos capítulo 12, versículo 12, nueva versión internacional, y dice la palabra del Señor. Alégrense en esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Si fijamos nuestra mirada en lo que está resaltado en negrita, dice, muestren paciencia en el sufrimiento. El Señor nos habla acerca de que en esta vida, en el desarrollo natural de la vida de cada persona, nosotros vamos a tener muchas circunstancias, muchas situaciones, y el Señor lo habla de aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Esto se refiere precisamente a las circunstancias que nos rodean en el desarrollo de la vida normal. Pero hay algo que el Señor nos afianza con respecto a esta situación. ¿Cuál es esta situación? Tener paciencia, tengan paciencia en las circunstancias, en las aflicciones, en los problemas, en los sufrimientos, como está escrito en la palabra del Señor. Así que es muy importante lo que la palabra del Señor nos dice en este momento. Esto nos da paso a la introducción. La paciencia es una de las virtudes que cada uno de nosotros como cristianos debemos poseer, cultivar y que ésta pueda crecer. ¿Por qué? Porque se le considera como una parte del fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes de las cuales está compuesta el fruto del Espíritu Santo. O sea, el fruto es uno, y una de las virtudes de las que está compuesta este fruto es la paciencia. Por eso se considera que cuando nosotros crecemos en paciencia, significa que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está llevando a crecer más espiritualmente. Y esto es muy importante, porque en el mundo vamos a tener muchas situaciones, muchas circunstancias, como lo pudimos ver o hablar al principio. Estas situaciones necesitan que nosotros cultivemos la paciencia y que ejerzamos entonces la paciencia como parte o virtud del Espíritu Santo o fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso no lo debemos olvidar. ¿Qué es la paciencia? Lo vamos a ver en este desarrollo de una definición que pude encontrar. Dice, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, sino con calma o tranquilidad. Puede esperar por un lapso de tiempo hasta lograr algún bien u objetivo. Como pudimos ver, toda la situación de paciencia significa en situaciones adversas. Y amados, desde que estamos en Cristo, desde que le pertenecemos al Señor, entendemos que el enemigo se va a levantar con nosotros en adversidad u oponencia. O sea, nos va a querer detener en toda la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros y en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia. Y ahora les quiero decir la raíz de esta palabra. Proviene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participo patiens se introdujo al castellano como paciente, o al paciente, como por ejemplo el de los hospitales cuando están internos, o el que sufre. Bien, teniendo esto, podemos entender entonces que paciencia nos habla acerca de una persona
que tiene constancia en contra del sufrimiento, en contra de la adversidad, en contra de la aflicción. Podemos tener paciencia, esperar. ¿Esperar a qué? Esperar al mandato de Dios, a la dirección de Dios, a que la voluntad de Dios esté clara en nuestros corazones para ver cómo vamos a enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan. Requerimos de la paciencia. ¿Y cuál paciencia? La paciencia en el Señor, o sea, la que viene del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces acerca de un tema que puede ser bien raro el hecho de iniciar con este tema, pero quiero hablarles acerca de que el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no se contradice. ¿En qué no se contradice? Vamos a darle base a través de estas porciones bíblicas que vamos a tocar en este momento. La primera es Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Fijando nuestra mirada en lo que está resaltado en negrita, podemos ver al inicio que dice: el amor es paciente. Está hablando acerca de una cualidad del amor. Y si nosotros entendemos muy bien, tanto el amor como la paciencia son virtudes que están en el fruto del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que cuando hablamos de amor, hablamos de paciencia. Cuando hablamos de paciencia, hablamos del amor. Y esto es bien importante, porque nosotros tenemos que ver el fruto del Espíritu desarrollándose en cada uno de aquellos que le pertenecemos al Señor. Y estas virtudes van siempre tomadas de la mano, van siempre juntas, unidas, porque vienen del mismo Espíritu, porque el Espíritu no se contradice. Ahora miremos esta segunda porción, que es también muy importante para este tema. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nueva Biblia Viva. Dice: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Viendo lo que está resaltado en negrita, encontramos que el fruto que el Espíritu produce en nosotros, además de todos, es paciencia. Mire, estas son virtudes mencionadas sobre el fruto, porque habla de un único fruto, y este fruto es del Espíritu Santo, y este fruto se subdivide en varias virtudes. Pero importante para el tema de hoy es que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todos los demás que siguen. Y vemos que inicia con amor, pero después encontramos paciencia, porque están unidos y producen en nosotros crecimiento espiritual, una vida espiritual. Cuando nosotros tenemos desarrollados estos elementos del fruto del Espíritu Santo, en nosotros demuestra que hay un crecimiento espiritual, que espiritualmente estamos crecidos, maduros y avanzando en la obra del Señor para cada uno de nosotros. Bien, vamos a desarrollar entonces el tema. Alguien que está revestido de mucho amor va a mostrar siempre la paciencia. Alguien que es paciente significa que está revestido del amor. ¿Cuál amor? El amor del Señor. El amor del Señor que vino a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él envió su Espíritu Santo para hacer muchas cosas, pero sobre todo por una obra gloriosa. Él nos selló, nos puso como garantía de la adquisición que el Señor hizo a través de su obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, al venir sobre nosotros, trajo muchas cosas gloriosas de parte del Señor, son divinas. Una de ellas es el amor, pero también otra de ellas es la paciencia. Significa que es el fruto en cada uno de nosotros, en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en paciencia, significa que la obra del Espíritu Santo está ejerciéndose con toda libertad en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos impacientes, es lo contrario.
Significa entonces que cuando hay una persona impaciente le falta crecer espiritualmente, le falta relacionarse con el Espíritu Santo y escucharlo. Porque como vimos, dice el amor es paciente en la primera porción bíblica que vimos. Y en la segunda nos habla que el fruto del Espíritu se compone de estas virtudes. Está el amor, pero entre ellas también la paciencia. Significa que el Espíritu Santo no se va a contradecir en nuestras vidas. Si tenemos amor, vamos a ejercer la paciencia. Si tenemos paciencia, vamos a mostrar amor, porque están unidos, son del mismo Espíritu, y el Espíritu no le da paciencia a unos y le da amor a otros. No, a todos por igual nos da en abundancia de ambas virtudes y de las demás virtudes que compone el único fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante saber cuando somos impacientes qué está sucediendo. ¿Le estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, obrar en nuestras vidas? Cuando hay una situación en el hogar, ¿cómo reaccionamos? Cuando hay una situación en el trabajo, ¿cómo reaccionamos? Cuando estamos relacionándonos con los vecinos, ¿cómo reaccionamos? Cuando hay situaciones de los hijos en el colegio, en la escuela, en la universidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos impacientes? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos tranquilidad? ¿La paciencia se ejercita de una forma natural? ¿O tenemos que reprimir o contener? Tenemos que ver todo esto porque dependiendo cómo estamos reaccionando ante situaciones que quieren o requieren la paciencia en nosotros, podemos decir que eso está viéndose cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. Bien, entonces podemos entender que el Espíritu Santo jamás se va a contradecir en ninguno de nosotros. Si nos dio amor, tenemos paciencia. Si tenemos paciencia, significa que el Espíritu Santo nos dio amor. Y esta obra se manifiesta en todos los amados hermanos en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros quedó ausente de recibir esto o fue con una excepción. No, todos recibimos el fruto del Espíritu Santo para desarrollarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Conforme a la relación con el Espíritu Santo, todas estas virtudes se van a ir desarrollando en cada uno de nosotros, las vamos a ejercer y de esa forma le vamos a dar gloria a nuestro amado Señor, porque eso es lo que Él quiere. Entonces recordemos, el amor es paciente, porque el fruto del Espíritu tiene amor, pero también tiene paciencia. Son virtudes que deben ser vistas en los hijos de Dios. Habiendo visto lo que es el Espíritu Santo no se contradice, entonces sí podemos pasar al siguiente tema. ¿Cómo afrontar estos tiempos difíciles? La pregunta es, ¿cómo afrontar estos tiempos difíciles? Lo vamos a contestar poniendo base a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Y vamos a escuchar entonces esta porción bíblica. Colosenses, capítulo 1, versículo 9, Nueva Versión Internacional, que dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda su sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Mire qué tremendo, qué porción bíblica más ilustradora, poniendo nuestra mirada en lo que está resaltado. En la oración que Pablo hace por la iglesia del Señor, dice que pide que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, porque esto tiene un objetivo en nosotros, la iglesia del Señor, para que vivamos de manera digna del Señor. Y esto de ser digno es agradándole en todo, porque nos debemos al Señor. Eso está resaltando Pablo en la oración hacia nosotros, la iglesia de Cristo. También pide dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios.
Si vamos a dar fruto en toda buena obra es porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios, sabemos quién es Dios y tenemos la certeza de quién es el Padre para nosotros. Y además pide, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Ahora fijemos lo que sigue a continuación. Dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. El Señor nos está diciendo acerca de que esta oración de Pablo conlleva un fin. Y este fin es que a través de nuestro vivir como iglesia del Señor en el mundo van a haber muchas vicisitudes. Recordemos, el Espíritu Santo ya vino a nosotros, trajo la paciencia y la estableció en cada uno de nosotros. ¿Cuál paciencia trajo? La paciencia del Señor. Estamos hablando acerca de la paciencia en el Señor. ¿Cuál es la paciencia que debe manifestarse en cada uno de nosotros? La paciencia en el Señor. Entonces, cuando termina de hacer esta oración, dice Pablo, para que a través de las aflicciones ustedes perseveren con paciencia. Ustedes continúen con paciencia. Porque van a haber muchas cosas. Van a querer muchos rendirse, tirar la toalla, como dicen. Querer decir, hasta aquí, no sigo más adelante, o me voy a desviar, o voy a retroceder, pero esto me está afectando porque son las aflicciones. Pero nosotros tenemos paciencia. No somos como los del mundo que dejamos las cosas a medias. Entendemos que hay una promesa de alguien que no miente y se va a cumplir. Si nosotros somos impacientes, vamos a fracasar y no vamos a obtener lo que el Señor quiere que obtengamos en esta vida. Van a haber, amados, muchas vicisitudes, muchas aflicciones, muchas circunstancias, y que posiblemente, si no estamos permitiendo que el Espíritu obre en nosotros, vamos a estar faltos de paciencia. ¿Y qué va a hacer eso? Impacientes, vamos a dejar el camino que el Señor ha establecido para salvación, para vida eterna, para gozo eterno en la presencia del Padre. No vale la pena dejar las cosas en el camino por la impaciencia, porque tenemos al Espíritu Santo que está orando en nosotros, y ese fruto va a dar a claridad que una de las virtudes se ha fortalecido, y es la paciencia, para no dejar todo aquello que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. Quiero afianzar todo esto con esta otra porción bíblica que la encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, que dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanzas y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo lo que está descrito en lo que está resaltado en negrita. Dice, Dios, quien da esa paciencia, afirma lo que el Señor nos ha estado hablando en esta mañana, que la paciencia viene de Él siendo una de las virtudes que está en el fruto del Espíritu Santo. Dios, quien da esa paciencia, nos va a ayudar a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo, como corresponde a los que somos miembros de la iglesia del Señor, a los que somos miembros de su glorioso cuerpo aquí en la tierra. Mire qué precioso lo que el Señor nos está hablando. La paciencia que viene del Señor, que es del Señor en nosotros, nos va a ayudar plenamente como el Señor se lo merece, en una forma digna, teniendo amor los unos con los otros, teniendo paz y manifestando la paciencia ante las vicisitudes, ante los sufrimientos, ante las circunstancias. Esto es glorioso y alabamos al Señor, porque de Él viene la paciencia que necesitamos para habitar en esta tierra. Recordemos, mis amados, van a haber muchas aflicciones en el mundo, pero de todo esto el Señor nos va a librar. Con paciencia lo lograremos. La situación de la paciencia la vamos a ver en dos realidades, mis amados. Y esto es muy importante. La primera de ellas, en la relación con nuestros hermanos en Cristo. En la relación con nuestros hermanos en Cristo, sí. Ahí tenemos que principalmente mostrar esta virtud del fruto del Espíritu Santo. Porque
estamos reunidos, estamos congregados diferentes personas que antes no conocíamos. Todas estas personas reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué hizo el Señor? Nos unió como un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? Que ya no estoy con un desconocido, estoy con mi hermano en Cristo. Y este hermano en Cristo se va a comportar de una u otra forma. ¿Seremos impacientes ante esto? ¿Cómo nos vamos a comportar con nuestros hermanos? O cómo ellos nos van a tolerar a nosotros, porque tenemos que vernos nosotros también, nuestras formas, nuestras actitudes, mientras el Señor está trabajando en nosotros, ¿qué tendrán que comportarse? ¿Qué tendrán que saber? ¿Qué tendrán que sopesar? ¿Qué tendrán que aguantar nuestros hermanos en Cristo? Esto es bien importante saberlo, porque una de las primeras cosas en las cuales la paciencia se va a manifestar y debemos ejercitarla es en la relación los unos con los otros. Y esto es importante porque la iglesia dice tiene que caminar en armonía, en paz. No podemos soltar esta obra del Espíritu en cada uno de nosotros que nos lleva a un fin. Todos unidos para alabar y glorificar al Padre y juntos estar eternamente con Él. Miremos esta porción bíblica que nos va a dar luz en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos y ejercitar la paciencia del Señor en esta situación. Efesios, capítulo 4, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, que expresa: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Muy claro lo que el Señor nos habla, y prestando atención a lo que está resaltado, Pablo nos pide que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. ¿Cuál es este llamamiento? A ser miembros del cuerpo de Cristo, una obra gloriosa que Él completó en cada uno de nosotros, pero que nosotros tenemos que, en la relación con el Espíritu Santo, ejercitarla para que se afiance más y más. Entonces dice a continuación: siempre humildes, amables, pacientes, porque eso es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces el Señor lo está pidiendo en cada uno de nosotros, que seamos pacientes. ¿De qué forma vamos a mostrar la paciencia? Dice, tolerantes unos con otros en amor. Mire, están las dos situaciones, paciencia y amor. ¿Cómo ejercitamos la paciencia? En amor. ¿Cómo ejercitamos el amor? Con paciencia. Entonces, en la iglesia, en el cuerpo, necesitamos que estas virtudes se manifiesten poderosamente para que todos caminemos en armonía. Entonces dice, tolerantes unos con otros en amor. ¿Para qué? Para que nos esforcemos en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Debe haber paz en la iglesia del Señor. ¿Se imagina usted una iglesia que haya guerra, enojo, ira, contienda, que haya legalismo, que hayan situaciones de separación, de división? No puede ser. ¿Por qué se da quizá en alguna congregación? Porque la paciencia no está siendo manifestada, habiendo sido dada por el Señor a cada uno de nosotros. Significa que nuestra relación con el Espíritu Santo no ha madurado, no ha crecido, permanecemos entonces inmaduros y manifestamos impaciencia ante las situaciones de nuestros hermanos, y nos lleva a contender, nos lleva a estar en pleito, nos lleva a estar divididos. Y no puede ser. La iglesia del Señor nació para que juntos, unidos, manifestemos la gloria de nuestro Padre Celestial. Y esa unión, ¿quién la da? Sino el Espíritu Santo, con estas virtudes del fruto de Él. Pasemos entonces a esta siguiente porción bíblica. Y esta porción bíblica va a afianzar aún más lo que hemos hablado en esta anterior. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 3, versículo 12, Reina Valera actualizada al 2015, que dice: por tanto, como escogidos de Dios,
santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Tremendo lo que esta porción bíblica nos ha hablado, reafirmando lo que leímos en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Mire qué tremendo lo que le escribe a la iglesia en Colosas. Y a los colosenses les está afirmando, poniendo nuestra atención a lo que está resaltado en negrita. Como escogidos de Dios. Habla a la iglesia de Jesucristo. Fuimos escogidos en Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como escogidos de Dios, que somos santos y amados, dice, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vistámonos de profunda compasión, ser compasivos. Dice, ser benignos, o sea, ser buenos como nuestro Padre que es bueno. De humildad, el Señor nos mostró suficientemente cómo es Él de humilde. Y de mansedumbre y de paciencia, siendo mansos, no peleoneros, no reactivos, no, sino en paciencia. Dice, tengamos paciencia, mostremos paciencia, vistámonos de paciencia. En el versículo 13 menciona, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Esto de soportarse necesita paciencia. Esto de perdonarnos significa paciencia. La paciencia tiene que obrar en todo esto. Tranquilo, piense, libere su mente en el Señor y mire lo que el Señor le hizo a usted. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos perdonó. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos liberó a través del perdón. ¿Qué hizo el Señor? Soportó nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Ese camino de pecado lo soportó y por medio de Cristo nos liberó. Mire la paciencia del Señor obrando ahora en nosotros, los que le pertenecemos, para los que estamos unidos en Cristo. Como le decía, somos diferentes personas, diferentes formas de ser y de pensar, pero que ahora estamos unidos en Cristo. Y vamos a manifestar esa unidad para gloria de nuestro Padre. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las virtudes que el Espíritu da a nuestras vidas es la paciencia. ¿Y cómo la da esa paciencia? La da con mucho amor, en mucho amor para cada uno de nosotros. Bien, recordemos que estamos viendo cómo vamos a ejercitar la paciencia. Dijimos que la primera es en la relación de cuerpo, en los hermanos, los unos con los otros. Pero otra instancia es cómo la vamos a desarrollar en el mundo. Entonces la segunda es, como iglesia del Señor Jesucristo, nos enfrentamos con el mundo. Bien, vivimos en este mundo. Y todo lo que está en este mundo nos va a afectar de una u otra manera. Pero esto de afectar nos puede llevar a una reacción para la alabanza del Señor o para que la gente dude de la obra del Señor en nosotros. Tenemos que estar prestos a no poner en mal el nombre de nuestro Padre Celestial. Como hijos de Cristo, como hijos del Señor, como personas que tenemos su virtud en nosotros, que es el Espíritu Santo obrando poderosamente y su fruto manifestándose en cada uno de nosotros. Tenemos que reaccionar ante el mundo como debe ser, para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial, para que lo conozcan y la gente camine hacia Él. Tome su camino, tome su vía hacia Él, porque únicamente Él les podrá liberar de la esclavitud y de la ignorancia. Entonces, ¿cómo vamos a orar nosotros? Con paciencia. Dígale a su hermano, con paciencia. Porque el mundo estará dispuesto a atacarnos. El mundo estará dispuesto a apartarnos, incluso hasta matarnos. El mundo se va a manifestar de esta forma. Créalo, ya se está manifestando y aquí en Latinoamérica, más adelante, también de la misma forma. Amados, tenemos que afrontar todo esto con paciencia y en amor. Porque el Señor nos dice, oren por quienes los persiguen.
Oren por quienes les odien, oren por quienes les vituperen, o sea, mientan de usted o levanten falsos contra usted o digan un montón de cosas que no son verdad. A estas personas, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Amarlas, tenerles paciencia y orar por ellas para que vengan al conocimiento de Cristo. Este es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y esto es algo real, mis amados. La persecución se va a manifestar de un momento a otro. Pero la virtud de la paciencia debe ser manifestada por nosotros, la iglesia del Señor. Le voy a dar base con esto a través de las porciones bíblicas que vamos a leer en este momento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Tremendo lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y miremos por favor lo que está resaltado en negrita, porque es importante el consejo de Pablo a Timoteo en esta carta, que es para toda la iglesia del Señor. Dice Pablo a Timoteo: tú conoces mi fe, pero también conoces mi paciencia, mi amor y mi constancia. Porque en el versículo 11 le habla el objetivo de conocer todo esto. ¿Cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Cómo es posible que Pablo soportó tanta persecución y sufrimiento? A través de la fe, que esa fe produjo en él paciencia, amor y constancia. Está todo relacionado porque esto es parte del fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces él le dice acerca de las persecuciones que él sufrió. Pero él dice algo muy importante sobre todas estas persecuciones. Dice: el Señor me rescató de todo eso. Qué precioso, porque el Señor está con nosotros, nos guarda, nos protege. Él está en control de toda situación en nuestras vidas. Tengamos paciencia. Versículo 12 menciona: todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Reafirmando lo que habíamos comentado. Amados, Cristo Jesús es un nombre que está contra todo nombre que se quiera levantar para ser alabado, adorado, exaltado, para querer tomar señorío en esta vida y en este mundo. Ningún nombre merece más que el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué se va a levantar ahí? El adversario, el oponente, y va a querer deshacer todo aquello que está en contra de sus necesidades, de sus metas, de sus objetivos que no le pertenecen. Toda alabanza, toda honra, toda gloria le pertenecen solo al Señor. Los que alabamos únicamente al Señor Jesucristo, dice que vamos a ser perseguidos. Así que, amados, esta es parte de la vida en Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar entonces con esta carta que Pablo le escribió a Timoteo, porque encontramos otra porción poderosa en el Señor para nosotros, los hijos de Dios, y de esa forma tengamos el hecho de ejercer la paciencia en nuestro vivir en esta tierra, para la gloria y alabanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Nueva Biblia Viva. Con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. Por eso, tú mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir. Dedícate a la evangelización
Cumple con los deberes de tu ministerio. Mire qué interesante, qué poderosa es la palabra de Dios y cómo nos afianza en todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana por parte del Espíritu Santo. Fijando nuestra mirada en lo que está en negrita, dice: con urgencia predica la palabra de Dios. No tenemos por qué soltar la evangelización del mundo. Tenemos que seguir adelante evangelizando, llevando la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice: corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Si hay algo que necesitamos en esta vida es paciencia para hacer lo que el Señor nos dice: corregir, reprender y animar a muchos en el amor de Cristo. ¿Qué necesitamos? Paciencia, pero la paciencia del Señor. Dice en el versículo 3: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza. Estamos llegando a esos momentos, mis amados. Mucha gente no le interesa la palabra del Señor porque los confronta, porque los corrige, porque los redarguye, porque les aparta de las cosas vanas en las que andan, en el orgullo, en la ansiedad. Y esta gente quiere seguir esclavizada. Entonces, muchos amados han llegado a ser libres porque persistimos con paciencia a enseñarles la palabra del Señor, a manifestarles el amor de Cristo. Entonces vinieron al Señor y fueron libres, pero no toda la humanidad está dispuesto a ello. Por eso dice que nosotros tenemos que hacerlo con paciencia. ¿Qué tenemos que hacer con paciencia? Corregir, reprender y animar con la paciencia del Señor. Continuemos en el versículo 4. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. Por eso, mire lo que expresa el versículo 5. Tú mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Mantente vigilante en todas las circunstancias. O sea, ten paciencia. Ante todas las circunstancias, ten paciencia. Tu mente que esté alerta. Tu mente que esté atenta. Ten paciencia. No te desesperes. No entres en ansiedad. No entres en desesperación por lo que se oponen. Recuerda, el mundo está gobernado por las tinieblas. Entonces, este gobernador de las tinieblas que está controlando el mundo va a levantar muchas personas que se van a oponer a la palabra del Señor. Tengamos paciencia. La obra es del Señor. El poder que se manifiesta es del Espíritu Santo. Sigamos adelante con la paciencia del Señor. Eso nos afirma. Dice que en todas las circunstancias nos mantenemos vigilantes. No temas sufrir. O sea, ten paciencia. Con la paciencia no vas a temer sufrir. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Si tenemos paciencia ante las circunstancias, no nos vamos a dar por vencidos. No nos van a vencer. Seguiremos adelante en la mano y la gloria y la gracia y el poder de nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué queremos reafirmar con todo esto? En este último subtema lo vamos a ver. Y lo titulo de una forma muy singular, pero también muy amorosa, de mucho cuerpo, de que estamos unidos los unos a los otros. Entonces es muy íntimo, porque es en el amor del Señor. Yo le quiero decir con este subtema de esta forma. Amados, la paciencia es desde el principio hasta el fin. Amados, ustedes, mi amada iglesia, amada congregación, la amada iglesia alrededor del mundo, la paciencia es desde el principio hasta el fin. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo al venir a nosotros y desde que Él vino empieza a trabajar en nuestras vidas para que nosotros demos su fruto y que en ese fruto de Él que estamos dando se manifieste poderosamente no solo el amor y todo lo demás, sino sobre todo la paciencia. Porque esta paciencia la necesitamos desde que nacimos en el Señor hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y esto es importante porque van a transcurrir mucho tiempo. Va a transcurrir muchas situaciones, muchas circunstancias, las vamos a vivir como lo estamos viviendo en este momento con esta pandemia. Muchos quizás se desesperen, pero es en este momento que el Señor nos dice, tienes mi amor, tienes paciencia,
Eres bueno, tienes paciencia. Tienes paz, tienes paciencia. Debemos tener paciencia. No, es que yo amo al Señor, pero esto ya no lo soporto. No. Es incongruente. Recordemos ese subtema que hablamos. El Espíritu Santo no se contradice. Él te trajo amor, trajo también con ese amor la paciencia del Señor, porque el amor es Cristo, el amor es de Cristo. Si Él lo trajo a nosotros, trajo también paciencia. Amados, estemos atentos. Cuando mostramos impaciencia, significa que hay algo en nosotros que está estorbando la obra del Espíritu en nuestro ser. Así como vamos a dar amor, también vamos a dar paciencia, porque vienen del Señor. Y lo vamos a dar en todo momento, porque tenemos que estar en paz con nuestros hermanos en Cristo, así también como lo tenemos que estar con el mundo. No es incongruente. El Espíritu Santo no se contradice en ninguno de nosotros. Entonces, la paciencia no es para un tiempito de situaciones, para que, no, en esto sí te tengo paciencia, pero en lo otro, olvídate, puedes ser impaciente. No, amados. La paciencia se manifiesta en todo nuestro vivir en esta tierra. Las circunstancias se van a levantar. Las situaciones van a estar a flor de piel. En nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, amigos. En todo momento se va a manifestar la paciencia, porque si no la manifestamos, vamos a fracasar. No podemos fracasar. Eso es lo que quiere el que se opone a nosotros. Aquel que nos adversa, eso es lo que quiere. Y este es Satanás. ¿Pero qué está haciendo Satanás? Influenciando al mundo para que sean muchos adversarios, muchos oponentes, de forma que nosotros tropecemos a través de todo esto. Con la paciencia del Señor lo vamos a lograr. Afiancemos nuestra vida en la obra del Espíritu Santo para manifestar entonces sus virtudes que pertenecen a su único fruto. El amor y la paciencia deben estar ahí. La paciencia la vamos a necesitar desde que nacimos en el Señor hasta que nos vayamos con el Señor, porque siempre habrá oposición de parte del enemigo. Gloria a Dios, que Él envió su Espíritu Santo con todas estas virtudes para que nosotros nos fortaleciéramos. Alabamos al Señor por todo esto. Y quiero darle esta porción bíblica que es poderosa y que enseña mucho. Mire, esta porción bíblica que es una de las preferidas de nuestro amado hermano Giovanni Ramírez. Mire lo que se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Reina Valera revisada al 60. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué glorioso versículo, qué preciosa porción bíblica que el Señor nos da, tan poderosa que nos anima a vivir esta vida en la victoria de nuestro amado Señor. Por favor, miremos nuevamente y fijemos la mirada en lo que está resaltado en negrita. En el versículo 10 dice: Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Porque no tenemos Dios injusto, no existe. Lo que sí tenemos es un Dios justo. Y Él no olvida esa obra que estamos haciendo por Él y para Él. Ese trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Porque todo nuestro actuar es para su glorioso nombre, para que su nombre sea dado a conocer y sea exaltado ante las personas. Qué precioso lo que tenemos del Señor acá. Un Dios justo que toma en cuenta nuestros sufrimientos y nuestro trabajo por amor de su nombre. Vamos por favor al versículo 11. Dice: cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¡Wow! Amados, esta misma solicitud no puede variar. No puede ser más y menos.
No puede ser en esta oportunidad sí, en esta oportunidad no. Dice, la misma solicitud debe ser mostrada desde que recibimos a Cristo hasta el fin, cuando seamos llevados por Cristo a nuestro reino celestial. Amados, esto es de paciencia. No es para un minuto, no es para un segundo, no es para un tiempito. Es para un buen tiempo mientras estemos en esta tierra. Recordemos, la promesa del Señor es que Él va a venir por nosotros. Mientras eso sucede, esa esperanza debe estar en nuestro corazón saltando de gozo y alegría y diciendo, ya viene el Señor, ten paciencia, que yo ya te di mi paciencia para que la puedas tener abundantemente. Gloria al Señor. Continuemos al siguiente versículo. El versículo 12 dice, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¡Wow! ¡Qué glorioso, mis amados! Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Qué vamos a imitar? La fe de ellos, sí, pero también ¿qué? La paciencia de ellos. ¿Qué lograron con esa paciencia? El fin. Lograron pasar a la presencia de Dios. No renunciaron, no se quedaron a medias, no titubearon, no se desviaron del camino que Dios les había mostrado. Fueron adelante. Muchos fueron aserrados, muchos fueron colgados, muchos fueron crucificados como nuestro Señor. Muchos murieron por el nombre, pero Dios los tiene en su gloria. Y dice que nosotros tenemos que ser imitadores, no solamente de su fe, sino también de su paciencia, porque era la paciencia del Señor manifestada en ellas, en esas circunstancias que se les presentó. Gloria a nuestro amado Señor. Por eso les digo con mucho amor, con mucha intimidad, iglesia, amados, la paciencia es desde el principio hasta el fin. Ahora, quiero que concluyamos con este tema. Vamos a concluir en una forma muy especial. Es especial porque podemos entender todo lo que el Señor trae a nuestras vidas como su iglesia. Es especial porque nos habla acerca de nuestra relación, la mía con ustedes, la de ustedes con la mía, con nuestra familia, mi familia para sus familias para nuestra familia. El Señor está inquietando a que vivamos esta vida con paciencia, porque hay muchas cosas que el Señor quiere para nosotros, pero depende de nosotros. En nuestra relación con el Espíritu, vamos a dar manifestación de una obra gloriosa que se va a manifestar en muchas virtudes. Una de ellas, que estamos tocando para este tema y que se manifiesta como principal en este tema, la paciencia. Y esa paciencia debe ser en todos, para que nada ni nadie nos robe el galardón que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. Esto tiene que ver en nuestra relación como iglesia. Recordemos, mis amados, el Espíritu no se contradice. El Espíritu trajo ese amor a cada uno de nosotros. Es desde el principio al fin. Y esa paciencia que estamos manifestando, recordemos, es la paciencia en el Señor. O sea, que procede del Señor, es la que el Señor ha establecido en nuestros corazones. Por eso quiero darle estas porciones bíblicas que son gloriosas y poderosas para nuestro vivir y entender de que la vida en el Señor tiene victoria por completo, absoluta, y va a ser dada a manifestar desde ahora que estamos aquí hasta el fin, cuando venga por nosotros y eternamente permanezcamos con el Señor. Primera porción, Santiago capítulo 5, versículo 9, Nueva Versión Internacional. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Esto me hace sonreír porque el Señor es precioso y mire cómo nos habla con mucho amor a través de esta epístola. Santiago nos habla acerca de cómo el Señor
quiere manifestarse en favor de nosotros para la iglesia. Y dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¿Por qué? Porque el juez ya está a la puerta. Esto significa que ya viene nuestro Señor. Ya viene, pronto estará con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pide entonces? Versículo 10, importante y resaltado en negrita. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¡Wow! Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué pasó con estos profetas que hablaron en el nombre del Señor? Fueron perseguidos, fueron matados, fueron insultados, fueron descartados. ¿El Señor se dejó de manifestar a través de ellos por esto? No, el Señor se siguió manifestando porque ellos tuvieron paciencia y permitieron la obra del Señor en sus vidas. Ahora miremos lo que está en el versículo 11. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, o sea, de la paciencia de Job, o sea, de la constancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. ¿Qué está resaltando aquí el Señor? El libro o la historia de Job son muy interesantes y muy importantes, porque manifiestan a alguien que lo tenía todo, que no le faltaba nada, estaba pleno, lleno, pero se presentaron delante de él muchas circunstancias. El Señor las permitió, no eran su voluntad, pero el Señor las permitió. El adversario vino, y vino para oponerse a todo lo que Job estaba viviendo en el Señor y la bendición abundante de la cual él disfrutaba. ¿Qué pasó con Job? Renegó en su momento. Se quejó, quizá en su momento, pero jamás habló en contra, ni maldijo el nombre de Dios. Él sabía en quién había confiado y se permaneció en esa misma línea. ¿Qué nos habla aquí Santiago? Que seamos imitadores de esa perseverancia, de esa paciencia, de esa constancia que Job tuvo en el Señor. ¿Qué pasó al final con Job? Pues miremos lo que dice al final. ¿Han visto lo que al final le dio el Señor? Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si usted lee al final de esta poderosa historia de Job, vemos cómo le fue restablecido todo aquello que el enemigo le quitó. Todo fue restablecido y en superabundancia. El doble de lo que Job tenía y podemos decir y aún más. Esto es a aquellos que perseveraron en el Señor. Su fin va a ser muy diferente porque no va a ser de dolor ni de queja, sino de gloria eterna en la presencia de nuestro amado Señor. ¿Y qué le va a parecer esta segunda porción bíblica que vamos a tocar en esta conclusión? Miremos por favor Hebreos capítulo 10 versículo 35 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Por favor, fijemos nuestra atención en lo que está resaltado en negrita. En el versículo 35 dice, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tremendo, amados. No lo podemos desechar, no podemos estar en duda, no podemos desconfiar, sino que tener plena confianza de lo que tenemos en el Señor. Su promesa es cierta y verdadera. Así que dice, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Pero mire el versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Señor, gracias por confrontarnos, por darnos ánimo, por darnos fuerza en este momento que tanto lo necesitamos a través de estas situaciones. Amados, la pandemia es una circunstancia más, es una aflicción más de esta vida. No nos tenemos que dar por vencidos por esto. Por los enemigos que adversan la palabra del Señor, por aquellas personas que no nos quieren escuchar, que nos cierran la puerta en nuestras caras, que nos dicen váyanse. Amados,
es un tiempo más de aflicción, es una oposición más en este caminar. No nos demos por vencidos. Lo que necesitamos es perseverar más en el Señor, tener paciencia en este camino que Dios ha trazado, en este peregrinaje en esta tierra, que pronto se habrá de acabar. Porque el Señor dice, perseveren con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Amados, esta es mi oración. Que todos nosotros perseveremos hasta el final. Que con paciencia caminemos y transitemos este peregrinaje. El galardón del Señor está en nosotros. Su obra está en nosotros y se ha de completar y se ha de perfeccionar y todos lograremos este gran fin. Amados, Dios trazó un camino, lo vamos a lograr. Con todas las virtudes del fruto del Espíritu lo vamos a lograr. Teniendo comunión con nuestro Padre, estamos tomados de sus manos para poder lograrlo. Seguiremos adelante, pero la paciencia debe estar ahí ejercida por cada uno de nosotros, manifestada por cada uno de nosotros, porque este camino es de paciencia. Amada Iglesia, permítame orar en este momento por usted. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, presento a mis hermanos, presento mi vida, presento, Señor, tu congregación, Puerta al Cielo. Presento la Iglesia Universal de Cristo alrededor del mundo. Nuestros amados hermanos, los presento delante de ti. Señor, para que esa paciencia que tú nos diste, la manifestemos en todo momento, la ejercitamos en todo momento. Que no permitamos que las aflicciones, las circunstancias lo anulen, nos aparten. Que estas cosas que se han manifestado para oponerse a tu obra perfecta en nuestras vidas no nos detengan. Que con paciencia las libremos. Sigamos adelante. Padre, te pido por fortaleza para toda la iglesia. Te pido por fe para toda la iglesia. Que esa fe se incremente. Que esa fe siga creciendo. Porque entendemos, según lo que habló el profeta Daniel Chipola, cada palabra, por muy mínima que sea, trae tu fe para cada uno de nosotros. Que entendamos que con esta fe nuestra paciencia crece cada día, en cada momento, porque permitimos a tu Espíritu obrar en nuestras vidas, no nos oponemos a Él, no lo adversamos, sino que estamos anuentes a su obra en nosotros, para que todas sus virtudes se manifiesten por su fruto en cada uno de nosotros. De manera que la paciencia la ejercitamos con todo poder ante las diferentes circunstancias, ante las diferentes situaciones que se nos van a presentar hasta tu venida o hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, amado Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a esta congregación a la cual pertenezco. Gracias, amado Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén.